Muchos cristianos creen que reconocerán el momento en que Jesús regrese, otros están convencidos de que habrá señales claras y visibles que todo el mundo verá, pero ¿qué pasaría si les dijera que todo sucederá en silencio, mientras la vida continúa con normalidad, y que solo unos muy pocos estarán listos? En este testimonio se revelará incluso la fecha exacta del rapto. Si siempre creíste que tendrías tiempo para prepararte, esta historia lo cambiará todo. No se trata de miedo, sino de despertar, de gracia, de verdad. Antes de empezar, escribe "Aquí estoy, Señor" en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Cada día publicamos vídeos proféticos que son profundos y 100% arraigados en la palabra viva de Jesús. Mi nombre es Ethan Rivera, tengo 38 años y no soy el tipo de hombre que busca experiencias místicas. Crecí en un hogar roto, con un padre ausente y una madre que trabajaba 12 horas al día para mantenernos a flote. A los 17 años me alisté en la infantería de marina, convencido de que la disciplina y la guerra calmarían el vacío que había dentro de mí. Pero no fue así. El desierto afgano me enseñó a disparar, no a amar. Me mostró sangre, no la verdad. Y cuando regresé a casa después de mi tercer despliegue, me encontré solo, destrozado y con demasiadas preguntas que nadie parecía dispuesto a responder. Fue en esa temporada oscura que conocí a Cristo. No en la iglesia, no a través de un predicador, sino en un banco de madera en la parte trasera de un centro de rehabilitación. Un hombre, un exadicto con ojos tan claros como el cielo, me habló sobre el perdón. No el tipo que te absuelve y luego te olvida, sino el tipo que te atraviesa, te reescribe, te reconstruye, pieza por pieza. Desde entonces, mi vida cambió, al menos en la superficie. Encontré un trabajo honesto, comencé a conducir un autobús escolar en los suburbios de Houston, comencé a asistir a una pequeña comunidad cristiana evangélica, a veces, en los mejores días, incluso logré sonreír. Pero desde hace unos meses, algo ha comenzado a atormentarme nuevamente. Una especie de presión invisible, como si alguien estuviera llamando a mi corazón desde lo más profundo con la misma pregunta, siempre la misma. Si Cristo regresara hoy, ¿estarías realmente listo? No era miedo. Ni siquiera había duda. Era un sentimiento más profundo, una inquietud espiritual que me impedía vivir con ligereza. Cada vez que escuchaba un sermón sobre el rapto, sentía que algo no estaba bien. Todo parecía demasiado teatral, demasiado pulido, los aplausos, los clichés, las promesas de ser arrebatado antes de que las cosas empeoren. Pero dentro de mí algo gritaba, ¿y si no es como nos lo dijeron? Entonces llegaron los sueños. Nunca los había tomado en serio, pero estos eran diferentes. En uno, estaba en una ciudad desierta con el cielo tan negro como la boca del lobo y un sonido de trompeta distante, pero nadie lo oyó excepto yo. En otra, caminé por un campo lleno de gente, y uno a uno fueron absorbidos por la nada mientras yo permanecía gritando. Siempre me despertaba de la misma manera, sudando, temblando y con esa palabra impresa en mi mente como una marca, preparar. En la tarde del 17 de julio de 2025 llovía intensamente. Había terminado mi turno de autobús y me dirigía a casa por la autopista 59. El parabrisas temblaba bajo el peso del agua y las luces rojas de otros coches parecían flotar como fantasmas. Dentro de mí, la tensión estaba al límite. Estaba hablando con Dios, o al menos intentando hacerlo. No es una oración elegante, sino un murmullo entrecortado. Señor, muéstrame. Hazme entender. Déjame ver. No puedo vivir así, entre la duda y la esperanza. Dime la verdad, aunque duela. Entonces sucedió. Un destello repentino, como si el cielo hubiera cedido. Un camión se desvió del carril opuesto y se dirigió directamente hacia mí. No recuerdo el impacto, solo el sonido de mi voz rompiéndose en un grito y luego, silencio. Pero no era el silencio de la muerte. Era un vacío absoluto, sin tiempo, sin peso, sin dolor, solo vacío. Y ahí empezó todo. No puedo decir cuánto tiempo pasó después del impacto. No había oscuridad, pero tampoco luz. No había ningún sonido, pero el silencio era tan denso que parecía un grito constante en mi pecho. Ya no sentía mi cuerpo, pero estaba consciente, despierto. Me sentí como si flotara en una sustancia invisible, como si el aire se hubiera vuelto líquido. No fue un sueño. No fue una alucinación.
Algo dentro de mí me decía con absoluta certeza, estás muerto. Pero no tenía miedo. Yo estuve presente. Entonces ocurrió algo que aún hoy me cuesta explicar. Frente a mí, en ese espacio que no era espacio, empezó a formarse una fisura, como si el aire mismo se estuviera desgarrando. De la nada surgió una escalera vertical hecha de algo que parecía vidrio fundido, pero con alma viva. Cada paso brillaba por un momento y luego desaparecía, como si solo existiera en el momento en que lo mirabas. No hubo principio ni fin, solo un movimiento ascendente continuo. A su alrededor, un silencio eterno, pero cargado de presencias invisibles, como si me observaran 1000 ojos que no quisieran ser vistos. Entonces aparecieron filas y filas de personas, quietas como estatuas de carne, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta. Nadie habló, nadie respiró. Vestían ropa moderna, chaquetas, vaqueros, uniformes, ropa de oficina, pero sus rostros parecían desprovistos de tiempo. Quedaron congelados en el preciso instante de su última elección, como si un fotograma de su alma se hubiera detenido para siempre. Algunos sonreían misteriosamente, otros parecían al borde de las lágrimas, pero nadie se movió. Una sombra me rozó. No caminaba, flotaba a mi lado. No tenía rostro ni cuerpo, sino una forma fluida y luminosa, como un vapor dorado. No hablaba con voz, pero su presencia dentro de mí era inconfundible. Venir, dijo sin palabras. Ahora verás. Ascendimos juntos. El cielo se abrió como una cortina quemada. Detrás de él, un vacío, no un vacío negro, sino una ausencia total de todo lo que conocía, tiempo, materia, memoria. En medio de esa nada, apareció una criatura que no puedo describir, precisamente porque cambiaba de forma al mirarla. Estaba hecho de fuego transparente y cristal pulsante, con ojos que no eran ojos sino puertas a otros mundos. Su mirada me atravesó y luego gritó. Pero no fue un grito sónico, fue una onda cósmica que me atravesó como un terremoto interior, haciendo temblar cada parte de mi ser, incluso aquellas que no sabía que tenía. Dijo solo una frase, pero no en un lenguaje humano. La hora se ha cumplido, pero nadie escucha. Ante esa orden, la tierra apareció debajo de mí como un globo desnudo y vulnerable. Lo vi como Dios lo ve, sin fronteras, sin máscaras, sin ruido. Todos los continentes temblaron. Vi incendios surgir del subsuelo. Mares en retirada. Ciudades extinguidas como velas. Y millones de caras mirando hacia arriba con pánico. Pero ya era demasiado tarde. Nadie había visto venir ese momento. Nadie estaba preparado. Entonces vi las almas. Algunos ascendieron, suavemente atraídos por hilos invisibles de luz pura. Otros permanecieron clavados al suelo, como si algo los sujetara, el peso de sus propias vidas. No hubo gritos, sino un silencio lleno de pesar. Era el silencio de la casi listo, el ya estaba llegando, el solo un momento más. Era el silencio de lo irreversible. Me mostraron algo aún más extraño. Algunos que yo creía que eran santos no se movieron. Otros, a quienes habría juzgado perdidos, ascendieron con gracia. No era una cuestión de religión. No era una cuestión de apariencias. Era una cuestión de verdad en el corazón. Vi a un pastor famoso con la Biblia todavía en sus manos, de pie y quieto. Y una niña drogadicta abrazando la cruz, ascendiendo como una pluma. Jesús no estaba eligiendo según criterios terrenales. Él estaba tomando a aquellos que verdaderamente lo conocían. Entonces, de repente, me encontré ante una enorme puerta hecha de luz líquida. Latía como si estuviera vivo, y algo dentro de mí sabía, si pasas por eso no vuelves. Pero aún no era mi momento. Una voz dijo, primero debes ver la verdad. Recuerdo exactamente el momento en que pasé por esa puerta hecha de luz viva. No fue un simple pasaje, sino un desgarro, como si mi alma se separara de todo lo humano y fuera conducida a un lugar donde todo, el tiempo, la lógica, el sentido, se disolvía para luego reconstruirse en presencia de algo eterno. En aquel lugar no había prisa, pero tampoco espera. Fue la hora, siempre y solo la hora. Y allí, en el centro de un espacio que no era espacio, estaba Él. No puedo describir a Jesús como un rostro. No tenía rasgos definidos, pero sí una esencia que reconocí sin necesidad de explicación. Era luz,
pero no cegaba. Era fuego, pero no quemaba. Era majestuoso, pero sin distancia. Sin embargo, tan pronto como estuve delante de él, sentí que mi espíritu se arrodillaba. Mi cuerpo espiritual incluso lo hizo. Porque ante esa presencia, cada mentira, cada máscara, cada pero pensé, se rompe como un cristal fino. Él me miró, pero su mirada no se detuvo en mí. Cavó profundo. Fue algo profundo, tocando cosas que había olvidado, cosas que me había ocultado a mí mismo. Sin embargo, no había acusación en él. Solo la verdad, una verdad firme como el hierro y tierna como el agua en la frente de un recién nacido. Entonces habló, pero no movió los labios. Sus palabras me llenaron como el viento que entraba por cada ventana abierta del alma. El rapto, dijo, no será como pensáis, no como se os ha dicho, no como esperáis. Y en un instante, vi. Vi el mundo en un día cualquiera, oficinas, escuelas, supermercados, carreteras, iglesias. Todo parecía normal. Ni cielo rojo, ni voces atronadoras, ni cuenta regresiva celestial. Sin embargo, en una fracción de segundo, algunas personas simplemente desaparecieron. Sin efectos especiales. Sin fanfarrias. Simplemente, ya no estaban allí. Un hombre estaba hablando por teléfono y la línea se cortó. Una mujer estaba cocinando y el cucharón cayó en el fregadero. Un niño corría y su mochila permanecía en el suelo. Los que quedaron miraron a su alrededor, desconcertados, pero sin la consciencia inmediata de que se trataba del rapto. No. Solo vi confusión. Algunos hablaron de fallos. Otros culparon a ciberataques. Y otros murmuraron sobre abducciones extraterrestres. Las autoridades no sabían qué decir. Los medios de comunicación inventaron explicaciones surrealistas. Pero nadie, lo relacionó inmediatamente con Dios. ¿Y las iglesias? Algunas estaban completamente vacías. Otras seguían llenas. Pero los más devotos habían desaparecido. Los que estaban acostumbrados a la religión permanecieron. Los que se fueron el domingo y luego volvieron a su vida, se quedaron. Los que estaban acostumbrados a cantar se quedaron, pero no los que verdaderamente adoraban. Los que asistían al templo permanecieron, pero no los amigos del novio. El Señor me permitió escuchar su clamor interior, un clamor silencioso hecho de asombro y de pesar. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué no me pasó a mí? Y la respuesta llegó, como grabada en el viento. ¿Por qué no me conocisteis? El rapto no fue un premio para los perfectos. Fue un llamado para aquellos que vivían en verdadera relación con Cristo. No bastaba conocer la doctrina. No bastaba esperarlo con palabras. Era necesario saber a Él. A caminar con Él. A vivir listo. Entonces vi algo que nunca olvidaré. Un joven, arrodillado en su habitación. Él no estaba en una iglesia. Él no era famoso. Estaba allí, solo, llorando, con la Biblia abierta. Y cuando sonó la trompeta espiritual, su espíritu fue elevado suavemente. Nadie nunca se había fijado en él. Nadie hablaría jamás de él desde un púlpito. Pero el cielo lo conocía por su nombre. Jesús me miró otra vez. No será un evento global visible, dijo. Será personal, selectivo, repentino. Quienes no estén preparados, permanecerán. Y quienes permanezcan presenciarán el comienzo del gran engaño. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y una pregunta surgió desde dentro, como un grito desde lo profundo. Señor, ¿cuántos están realmente preparados? Pero él no respondió. En cambio, me dio una nueva visión. Una sala de espera. Un pueblo distraído. Y una verdad aún más incómoda de afrontar. Pero tenía que verlo. Cuando la visión del éxtasis se disipó como la niebla sacudida por el viento, me encontré en un lugar nuevo. No había luz natural, pero todo era perfectamente visible. Un pasillo infinito se extendía interminablemente, lleno de gente sentada en oscuros bancos de madera. Algunos estaban elegantemente vestidos. Otros vestían ropa deportiva o ropa de trabajo. Como si todos hubieran sido sacados de un día normal y colocados allí. Nadie habló. Pero todos tenían una Biblia en sus manos.
Era como si estuvieran esperando, pero no entendían por qué. Yo lo entendí. Era una visión espiritual. Esa habitación no era un lugar físico, sino una condición del alma. Un limbo interior en el que millones vivían, aunque creían estar en camino. Caminé entre ellos. Observé sus rostros. Algunos estaban serenos. Otros estaban inexpresivos. Otros bajaban la mirada, como avergonzados de cruzar la mirada. Luego vi los detalles. Las Biblias, todas eran diferentes. Algunas novedades. Algunos desgastados. Algunos llenos de notas y subrayados. Otros estaban perfectamente intactos, como si nunca los hubieran abierto. Pero había una cosa que todos compartían. Nadie los estaba leyendo. De repente, una voz habló. No era Dios. No fue Jesús. Era una voz fría y persuasiva que parecía resonar desde el mismo techo. Tienes tiempo. Solo un poquito más. Disfruta la vida. Habrá otra oportunidad. Dios lo entenderá. Era el susurro del engaño. Y al oírlo, vi que los rostros se relajaban. Como adormecidos por la mentira. El diablo no los arrastraba al infierno con violencia. Los adormecía con calma. Entonces vi el verdadero horror. El espejo. En un rincón del salón había un espejo gigantesco. Pero no reflejaba el cuerpo. Reflejaba el alma. Me acerqué. Lo que vi me rompió el corazón. Muchos creyentes parecían sombras confusas y fragmentadas, con una tenue chispa que luchaba por no apagarse. Algunos tenían la mente y la boca llenas de luz, pero el corazón negro y seco. Otros estaban completamente extinguidos. Algunos mostraron un brillo tembloroso, pero nunca se elevó. Como si hubieran conocido la verdad, pero nunca la hubieran vivido. Y quedó claro. El mayor enemigo de la preparación espiritual no es el pecado evidente. Está esperando. Delación. La ilusión de tener tiempo. La voz seguía repitiendo. Mañana, mañana, mañana. Y cada mañana se convirtió en otra silla para sentarse. Vi pastores que habían dejado de predicar la verdad porque no era popular. Cristianos que habían cambiado el avivamiento interior por motivadores vestidos de profetas. Jóvenes que habían recibido sueños del cielo, pero los guardaron para establecerse primero. Padres que conocían la palabra, pero no la vivieron delante de sus hijos. Me vi a mí mismo. Sí, me vi. No como soy ahora, sino como soy podría se han vuelto, tibios, entumecidos, extinguidos. Entonces un ángel, o tal vez un mensajero, me tocó el hombro y dijo con firmeza. El tiempo no es tuyo. No te pertenece. El tiempo es de Dios, y Él ya está ahí. Me giré. El reloj del cielo seguía corriendo. Pero no emitía ningún sonido. Era como si quisiera ver quién se quedaría despierto sin necesidad de alarmas. Y en ese momento, lo entendí. El rapto no solo sorprenderá a los pecadores. También sorprenderá a los distraídos. El negligente. Los procrastinadores. Aquellos que dijeron, en cuanto termine esto, comenzaré a orar de nuevo. Aquellos que esperaron que el mundo cambiara, pero nunca cambiaron ellos mismos. Entonces la voz del Señor rompió el silencio. Como un trueno a través de los siglos. El que tiene oídos, que oiga. El tiempo se acabó. Y de inmediato, los bancos se vaciaron. No porque se levantaron. Pero porque ya era demasiado tarde. Cuando la visión del salón se desvaneció, me encontré de pie en una terraza suspendida en la nada. Bajo mí se extendía el mundo, pero no como lo conocemos. Era como ver a través de los ojos del espíritu. Cada nación era transparente. Cada ciudad tenía un corazón visible. Y cada persona caminaba acompañada de un rastro, de luz o de oscuridad, como una firma espiritual. A mi lado, la presencia apareció de nuevo. El mismo que me había guiado por la escalera. Esa luz consciente que no hablaba con voz, sino con verdad. Señaló hacia una extensión de imágenes que flotaban en el aire, cientos, miles de escenas, como pantallas parpadeantes. A algunos los reconocí. Otros no estaban familiarizados. Cene.
Serie. Sermones de YouTube. Novelas. Tráilers apocalípticos. Conferencias proféticas. Documentales sobre el fin de los tiempos. Los vi todos, superpuestos, distorsionados, apilados uno sobre otro. En el centro, un hombre permanecía de pie con una Biblia en la mano, intentando discernir la verdad. Pero cada vez que se acercaba al texto sagrado, una de esas pantallas se interponía entre él y la palabra. Esto es lo que te enseñaron, dijo la voz. No lo que yo dije. Y algo se rompió dentro de mí. Incluso los creyentes más sinceros intentaban comprender el rapto y el regreso de Cristo, no a la luz de las Escrituras, sino a la luz de la imaginación colectiva. La verdad había quedado sepultada bajo capas de espectáculo. Cada vez que se hablaba del final, se hablaba con las palabras de Hollywood, no con las palabras de Jesús. Luego vi otra escena, aún más devastadora. Una iglesia grande y moderna. Luces. Humo. Música. El pastor predicó un mensaje motivador sobre cómo Dios bendeciría cada sueño. No se menciona el regreso de Cristo. No hay urgencia. No hay llamado a la santidad. Pero afuera de la iglesia, bajo la lluvia, se arrodilló un pequeño grupo, 6 o 7 personas, empapadas, con las Biblias abiertas. Sin micrófonos. Sin luces. Solo hambre. Hambre de verdad. Y ahí es donde miraba el cielo. Jesús me habló. Su voz era clara. No estaba enojada. Pero sí llena de tristeza. Mi novia se ha distraído. Ella vendió su aceite por aplausos. Ella ha cambiado la vigilancia por la comodidad. Pero no vendré por aquellos que me usan. Yo vendré, por aquellos que me aman. Luego me mostró una escena aún más difícil. El día después del rapto. Confusión global. Los informes de noticias inundaron el aire con rumores de desapariciones, anomalías gravitacionales y nuevas teorías cuánticas. Algunos líderes religiosos negaron lo sucedido, afirmando que era simbólico. Otros propusieron leyes de emergencia para mantener el orden. Pero nadie, dijo la verdad. El Señor había tomado a los suyos. Aquí está la tragedia. El mundo no se arrepintió. Se organizó por sí solo. Intentó gestionar el acontecimiento, no comprenderlo. No cayó de rodillas. Levantó barricadas, como en los días de Noé. La voz dijo: comer, beber, casarse, construir, y luego llegó el agua. Nadie lo vio venir. Me mostraron que incluso después del rapto, habría confusión. Ninguna señal clara del fin aparecería en el cielo. Ningún director de Hollywood lo filmaría. Sería discreto. Quirúrgico. Personal. Y los que quedaron no lo entenderían inmediatamente. Algunos se despertarían más tarde. Otros, nunca. Y entendí algo escalofriante. Las ficciones creadas por los hombres se han convertido en ídolos sutiles. Ya no se inclinan ante las estatuas. Pero antes narrativas. Y esas narrativas, incluso cuando está repleto de efectos especiales, han apartado sus corazones de la palabra viva. Vuelve a la Escritura, me dijo Jesús. Vuelve a mí. Vengo como un ladrón. No como un director. E inmediatamente, la visión cambió de nuevo. Me mostraron un destello. Y entonces, un grito en la oscuridad. Los que tenían aceite, suban. Para los demás, silencio. ¿Y yo? Aún me faltaba ver la parábola hacerse realidad. No tuve tiempo de recuperarme de la visión anterior. No hubo pausa. Sin indulto. Fue como si el cielo hubiera decidido despojarme de toda ilusión. Uno tras otro. Hasta que quedé desnudo ante la verdad. Cuando la escena volvió a aclararse, me encontré en un lugar que parecía suspendido entre dos mundos. Había una puerta enorme. Cerrado. Dorado. Solemne. Con tallas que pulsaban con luz viva. Delante de esa puerta había 10 figuras femeninas. Todos vestidos de blanco. Con velos finos y lámparas en las manos. La escena era familiar. La parábola de las 10 vírgenes.
Pero esto no era una historia. Fue real. Vivo. 5 de ellos mantuvieron sus lámparas encendidas. La llama era constante. Cálido, como un aliento divino. Los otros 5 miraron sus manos vacías con desesperación. Todavía tenían sus lámparas. Pero se extinguieron. Sin aceite. Sin luz. No hay esperanza. Me acerqué. Y cuando vi sus caras, me quedé sin aliento. No eran símbolos. Eran personas. Gente que conocí. Una era una hermana de la iglesia. Siempre listo para cantar. Pero nunca estoy verdaderamente listo para orar. Otro era un líder. Uno que habló de Dios con valentía. Pero cuya vida privada era un desierto. Otro más. Era yo. O mejor dicho, era quien yo hubiera sido. Si hubiera seguido posponiendo las cosas. Sentí las palabras temblar en el aire como tambores de guerra. El novio viene. Salid a su encuentro. Las 5 vírgenes con aceite se levantaron. Como atraído por una fuerza celestial. Sus lámparas brillaban de alegría, no de ansiedad. Habían esperado. Sí. Pero no con los brazos cruzados. Habían vivido en expectativa. Con el aceite de la intimidad. De oración oculta. Del sacrificio silencioso. Esas lámparas eran la prueba. Que el esposo no era una doctrina. Pero una relación viva. Los otros 5 corrieron en direcciones opuestas. Buscando petróleo desesperadamente. Ellos gritaron. Ellos lloraron. Ellos suplicaron. Algunos llamaron a iglesias vacías. Otros buscaron profetas digitales. Otros más intentaron recordar un verso. Una canción. Una emoción que alguna vez habían sentido. Pero no fue suficiente. Porque el petróleo no se compra en el último momento. El petróleo se construye. Cada día. Gota a gota. En secreto. Cuando regresaron. La puerta ya estaba cerrada. Y escuché la frase que tiene el poder de romper la eternidad. Yo no te conozco. No. No eres lo suficientemente bueno. No. No hiciste lo suficiente. Pero. Yo no te conozco. Y en ese momento entendí. Todo gira en torno a eso. No es cuántas cosas sabes. No importa cuántas obras hagas. No importa cuántas personas te aplaudan. Pero si Él te conoce. Si cada día te has sentado a sus pies. Si has encendido tu lámpara en la oscuridad. Si has visto. Mientras el mundo dormía. La puerta se disolvió. Y me encontré de rodillas, temblando. La única pregunta en mis labios era: Señor, ¿tengo aceite? ¿O simplemente pretendo brillar? Y justo cuando grité esa pregunta, algo se abrió ante mí. Una visión dentro de la visión. Un mensaje grabado en el tiempo mismo. Un reloj roto. Y una fecha encerrada en un círculo rojo. Todavía estaba limpiando mis lágrimas espirituales. Frente a esa puerta cerrada. Cuando todo a mi alrededor cambió una vez más. Fue repentino. Como si me hubiera absorbido un vórtice atemporal. Me encontré en un lugar como ningún otro. Una habitación pequeña y vacía. Con paredes de color ceniza. Y una sola ventana abierta. De donde entró un viento inmóvil. Ni siquiera agitar el aire. Parecía una célula. Pero no una celda de prisión. Una célula del alma. Un lugar donde se juzgaba el tiempo. Pesado. Grabado. En la pared opuesta a la ventana había un reloj. Arruinado. Astillado. Con el cristal roto. Y manos rotas. Se detuvo. Completamente quieto. Pero no muerto. Pulsar. Como si cada grieta fuera una vena. Sigue latiendo en silencio. Me acerqué. Los números eran extraños. Antiguo. No eran solo números. Pero símbolos.
Y en el centro, donde las manos se encontraron, hubo una cita. Escrito a mano. En rojo oscuro. Como si alguien lo hubiera trazado con sangre. 23 de septiembre de 2025. Estaba circulado. Marcado. Como si ese día fuera el único que realmente importaba. No sabía qué significaba. Pero antes de que pudiera preguntar, fui lanzado a una nueva visión. No es una visión simbólica, pero una profética. Vívido. Devastador. Vi el mundo ese día. Mañana en algunas naciones. Noche en otros. La vida continuó como siempre. Hasta que comenzó una separación repentina. Hombres y mujeres desaparecieron. Tal como lo había visto en el rapto. Pero esta vez, había algo diferente. Se había trazado un límite invisible. Entre dos realidades. Los que ascendieron. Y los que quedaron. ¿Pero qué pasó después? Fue aún más tremendo. Un sudario negro descendió sobre la tierra. Como un velo. Envolviéndolo todo. No era solo oscuridad física. Fue espiritual. Mental. Social. Los gobiernos cayeron como castillos de naipes. Los bancos colapsaron. Las ciudades estaban presas del pánico. Pero no de desastres naturales. Era el corazón humano. Volviéndose loco. Las almas se rompieron como espejos. Cayó desde una altura demasiado grande. La compasión desapareció. El instinto de supervivencia. Devoró cada brizna de humanidad. Entonces escuché la frase. No era una voz. Pero una frase. Escrito en el cielo. Como humo que no se disipa. Para algunos, el rapto. Para otros, comienza el periodo de 7 años. 7 años. Pero no como los de los libros de profecía. No. Esto era el purgatorio en la tierra. Guerras repentinas. Hambrunas. Preparado por manos humanas. Plagas. Pobreza absoluta. Persecución contra todo remanente de fe. Vi gente pidiendo clemencia. Vi familias implosionar. Vi iglesias transformadas en centros de censura. Vi una marca. No se impone solo en la piel. Pero en la mente. Una marca de compromiso. De renuncia. De rendición. Y vi. Muy pocos. Muy pocos se resisten. Entonces la visión se volvió personal. Jesús me miró. Y cuando lo hizo, cada parte de mi ser lo sabía. Eso es lo que había visto. Tuvo que ser reportado. Me dijo, sin hablar. No dirás el día de mi regreso. Pero diréis lo que habéis visto. Porque el día está fijado. Y muchos todavía necesitan despertar. Me sentí pequeño. Temblor. Pero su mano reposó sobre mí. Y entendí. El mensaje era no predecir. Pero hay que prepararse. Esa fecha. 23 de septiembre de 2025. No era solo una página del calendario. Era un umbral. Una puerta estrecha. Uno que pocos reconocerían. Antes de que cerrara. Y a medida que la visión se desvanecía. Una sola frase quedó en mi corazón. Como fuego grabado en la carne. El que tiene oídos, que oiga. El que tiene manos, que las prepare. El que tiene fe, no espere. Jenepeux pas dires y jaiet rebeille ou remboye. J6 seulement en un clin de oil, tauta change. Come si le ciela bait fermeles yeux un instant. Et les roubrand, etais de retour ici. Le premier souffle foot douloureux. Come respirer du berre. Mon corps et l'ora. Come si retourner à la chair. Et aitune prisen après avoir touché le ciel. Les lumieres de l'hôpital. Les vips des machines. Les son tout fait des boix. Tout semblait lointain. Come si etais revenu dans un monde.
Quien em appartenait plus entierement. Puis J i billu masoeur. En plers pres dulit. Le medecina secou el att. Ils ont dit que J etais cliniquement mort. Depuis 7 minutes. Mais J es abais. CN et allent pas que 10 minutes. C et aitele eternité. Concentré. Condensé en temps humain. JN abais pas seulement billu des choses. J etais audela. J etais devant lui. Les jours passeren avant que J puisse parler. Non pas a cause de mes blessures. Mais parce que JN es abais pas. Comment exprimer certaines choses avec des mots. Comment dire à quelqu'un. Qu'on a billu el enlèvement? Comment expliquer. Que la date est fixe? Comment qu'en fese. Qu'on a entendu Jesús. Prononcer des jugements sur des églises entieres. Sur des pasteurs. Sur soy meme? Pourtant, J es abais. Que JN abais pas les choix. Les perouls de Jesús. Reson naient en moi comme des tambors de alarme. Non pas pour effrayer. Mais pour me reveiller. Non pas pour predire. Mais pour me preparer. Alors J.I. comencé a écrire. Pour raconter. Pour partager. Les gens sonri. Certains se me ont dit que J exagerais. D'autres se me ont accusé d'être. Juste un autre, visionnaire de la fin du monde. Mais il y avait aussi ceux qui pleurayent. Qui se remet talent a genocs. Qui ont recommence a vale la nuit. Et poureux. Chaque reget en baut la peine. Chaque derision. Chaque silence. Care coutet moi. Tout ce que ils vous ont dit sur l'enlèvement. Comment il se déroulera. Quan il aura lu. Qui sera enlevé. Cela pourrait être faux. Ou incomplete. Ou déformé. Non pas que les écritures menten. Mais parce que nous les avons lues. Avec des yeux terrestres. Avec des orelles paresseuses. Avec un cœur distrait. Nous avons pris le mystère le plus sacré. Et le avons habillé de culture populaire. De sermons reconfortants. De attentes indéfinies. Mais la vérité est. Le paradis en attene plus. Le compte a rebours. N est pas pour un spectacle. C est pour une separation. Et JN connaîtrai plus jamais la date. JLA billu, oui. Mais on me la enlevé. Comme une torche allumée. Retiré de un épis sombre. C qui reste? C est l'urgence? La certitude. Que le temps pres. Il ny aura pas d'autre repetition generale. El enlèvement era pas planetaire comme un film. Il sera intime, comme un murmure. Le criene viendra pas des nuages. Mais du coeur de ceux qui ont vraiment regardé. Alors demandez-vous, sincerement. Regardez-vous. Avec le huile de l'esprit brûlant dans votre cœur. Ou êtes-vous simplement en train de tergiverser. Tenent une lampe vide. Etendent un signal. Qui ne viendra jamais? Ne attendez pas que le monde se effondre. Ou que d'autres se rebellent. Rebellez-vous maintenant. Car quan cela arribera. Et cela arribera. Il ny aura pas de temps pour craie. Juste un battement. Un éclair. Une separation. Et une porte qui se ferme a jamais. Soyez prets. Soyez vigilants. Car Jesús ne tardera pas. Merci du fan du coeur d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce témoignage. Si vous êtes arrivés jusqu'ici. C'est est que quelque chose a parlé à votre esprit. Peut-être d'une manière que vous ne pouvez me pas expliquer. Et cela signifie que. Ce n'est pas une coïncidence. Nous vous invitons maintenant a faire un petit geste. Qui peut apporter une grande lumière. Écrivez dans les commentaires. De quelle ville ou pays vous nous suivez?
afin que no us puissions praie pour vous et votre pays. Si cen est pas de fait. Abonnez-vous à la chaîne. Et activez la cloche de notification. Chaque jour. No us partageons d'esperouls et des revelacions. Qui peuvent veritablement preparer les coeurs. Mais surtout. Partagez cet vidéo. Avec au moins 3 persones qui vous sont chères. Il peut s'agir de amis. De votre famille. Ou de frères et sœurs dans la foi. Car un simple geste. Un parti. Peut raviver une foi mourante. Ramener une viernes a Dieu. Ou même sauver une ame. Out dernier moment. Que le Seigneur vos bénisse. Vos garde. Et vos guide toujours dans la vérité.